Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del cuarto libro de Moisés, el libro de Números. Este libro de Números es el libro de la aritmética de la Biblia. Este libro lleva este nombre porque recordemos que en la traducción de la Septuaginta, que fue del hebreo al griego, se le dio el nombre de Números, que quiere decir aritmoi, lo cual significa aritmética. Y este es el nombre que se le dio al cuarto libro de la Biblia. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, vamos a ir viendo que ambos tienen mucho que ver uno con el otro. Hay personas que piensan que el Antiguo Testamento pierde valor por ser antiguo, pero no es así, porque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Preguntémonos en cada libro que estamos aprendiendo, ¿esto para qué me sirve a mí? ¿En qué lo puedo aplicar para mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y vamos a encontrar que el libro de Números es un libro fascinante. Cuando lo leemos solo por leer lo que ocurrió, quizás sea monótono, pero cuando leemos el libro de Números, entendiendo con la sabiduría de Dios que aplica a nuestra vida, nos va a ser un libro muy interesante. El libro de Primera de Corintios del Nuevo Testamento, capítulo 10, en el versículo 11, dice la palabra del Señor: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es como una tarjeta amarilla, como decía un jugador de fútbol, que es como una tarjeta de amonestación. El Antiguo Testamento tiene mucho que ver con nuestras vidas. Y aprendamos de este libro fascinante para entender muchas razones por las cuales también nosotros podemos practicar esta enseñanza para no cometer los errores que ya se cometieron aquí. Tenían 2 años, estaban en el segundo año acampando los israelitas en monte de Sinaí, ahí en Kadesh Barnea, y vemos después que toda la gente murió, toda la gente que no tuvo fe en Dios, que fue incrédula a excepción de Caleb y de Josué. Y una jornada de 240 kilómetros que era de Egipto a la tierra prometida, que estaría programada para unos 40 días, le llevó al pueblo 40 años para llegar a la tierra prometida. Pero esto no se debió por la distancia, se debió por la incredulidad, por la rebeldía. La incredulidad es algo que desagrada a Dios. Nosotros aprendemos aquí que cuando a Dios no se le cree, no se le agrada. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios se le agrada con fe. Hay que creerle. Y Dios ya había manifestado muchas situaciones a este pueblo. Cuando estuvieron en Egipto, las 10 plagas, cómo los sacó con oro, con plata, cómo los llevó por el desierto, cómo cruzaron majestuosamente el Mar Rojo, cómo Dios programó de una manera tan fascinante tantos milagros como fueron precisos para que este pueblo viera las obras de Dios, cómo adoraron a un becerro, cómo empezaron a dudar, a murmurar. La murmuración es algo que Dios no agrada, que Dios se desagrada de la murmuración. Cómo este pueblo empezó a quejarse de que extrañaban la carne, que si para eso los había sacado Moisés de Egipto, allá los hubiera dejado, allá por lo menos esclavos, pero con carne. Y resulta que Dios les mandó, ¿verdad?, bastantes codornices. Al rato estaban enfermos de que comieron en exageración. Se quejaban del maná. ¿Y cómo nos iban a quejar del maná si el maná no fue programado para 40 años? Fue programado para 40 días de jornada. Pero el pueblo era rebelde, era incrédulo. Y esa incredulidad los hizo perecer en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Entendamos nosotros que esto también nos aplica. Cuando nosotros venimos y conocemos a Dios y vemos los milagros, vemos las acciones con las que Él nos llama, con las que Él nos trae, nos saca de las tinieblas, nos lleva a su luz admirable, nos saca de Egipto, que significa la tierra del pecado, lo que viene siendo el mundo contaminado, y nos purifica y nos trae a su enseñanza y nos lleva por un desierto donde todo cristiano vamos a pasar un desierto. Todos. Ese desierto va a depender cuánto dure de nosotros, no de Dios. Puede durar 40 años, puede durar 40 meses, puede durar un mes, unas semanas, puede durar hasta unos días. Tu fe va a hacer que tu desierto sea tan largo o tan corto como tu fe esté activada.
como tu obediencia sea ejercida, porque la obediencia y la fe son agradables delante de Dios, pero la incredulidad y la rebeldía conlleva a castigo. Y esto le pasó a este pueblo. A pesar de su incredulidad, estuvieron 40 años en el desierto donde Dios los respaldó. No se les arruinaron los zapatos, les duraron 40 años sus zapatos, sus vestimentas no se desgastaron. Dios seguía siendo fiel, pero no todo el pueblo era creyente, no todo el pueblo era obediente. Y vamos a ver la gran diferencia que había entre el censo del capítulo 1 del libro de Números y el censo del capítulo 26, donde en el capítulo 1 vemos, a diferencia del capítulo 26, que ya habían pasado 38 años y 10 meses. El pueblo ya estaba listo al año, 4 meses para entrar a poseer la tierra, pero la rebeldía prolongó todo esto, la incredulidad los llevó a perder el tiempo y a perderse muchas vidas, porque en el segundo censo, ya estamos viendo que había un número de hombres mucho menor que en el primer censo. En el primero había 600,550 hombres, mientras que en el segundo censo había solamente 601,730 hombres. Esto es sin contar, ¿verdad?, todos aquellos 400,000 hombres que se calcula que habían, aquellas 400,000 mujeres que había en el pueblo, los 400,000 ancianos, los quizás 800,000 niños y los 100,000 extranjeros que habían unido al pueblo y que lo seguían. Se calcula que había más de 2 millones de personas en este pueblo, un pueblo incrédulo, por lo cual un pueblo fracasado. A Dios hay que creerle. Y este libro nos va a enseñar 6 aspectos que hay en el libro de Números. Vamos a ver en esta parte los primeros 3. El primer aspecto es en el censo, donde se da la marcha por el desierto. En el capítulo 2, en el capítulo 3 y 4 se dan los servicios a los levitas. Recordemos que los levitas no iban a guerrear porque es la tribu consagrada para servir a Dios en el sacerdocio. En el capítulo 5 al 8 se da la ley de la restitución y la purificación y la ofrenda también para los celos. En el capítulo 6 se dan los votos nazareos. Eso quiere decir cuando alguien hace un voto nazareo era que no se cortaban su cabello, se lo dejaban tan largo como fuera preciso. Y también no podían tomar vino de ningún tipo de alcohol, no podían consumir uvas, no podían acercarse a ninguna persona muerta, así esta persona muerta fuera su familiar. Tenían que mantener ese voto nazareno voluntario hasta su culminación sin contaminarse y estar en purificación. Dios nos llama a una purificación y Dios nos enseña a ser mejores. Y también en el capítulo 7 vamos a ver la ofrenda de los príncipes que daban sus ofrendas de cada tribu cada día. Y vamos a ver en el capítulo 8 también las luces del candelero de los levitas. Recordemos, este es el candelero o la menorá, donde vemos que hay 7 brazos. Este es el árbol de la vida de Dios. Y estos 7 brazos significan los 7 espíritus de Dios con las 7 manifestaciones del Señor. Recordemos que Dios es espíritu. Y este es el candelabro. Muchas personas saben también que este candelabro es un símbolo creado por Dios, no es un invento de un pueblo. Y vamos a ver también, en el capítulo 9 ya es la marcha, el segundo aspecto. Cuando se movía la nube era tiempo de mover al pueblo, el pueblo tenía que moverse, era el tiempo de marchar. Y el tercer aspecto es desde el monte Sinaí, en el que vemos que el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba, y como ya expliqué anteriormente, esas quejas eran desagradables delante de Dios. Esa es la primera parte del libro de Números. Esperemos que sea aplicado al conocimiento y nos ayude a ser más y más inteligentes aún de lo que ya hubiéramos podido ser sin esta experiencia.